Si te parece, nos gustaría comenzar con una valoración general sobre este proceso de revisión de los planes hidrológicos y en concreto sobre el plan hidrológico del Tajo. ¿Puedes contarnos, bueno, pues cómo surge este proceso y en qué momento específico estamos ahora mismo? Vale, mira, estamos en la elaboración de los planes hidrológicos de tercer ciclo, de acuerdo con la Directiva Marco de Agua. La Directiva Marco de Agua obliga a hacer planes hidrológicos y a revisarlos cada 6 años. Por tanto, estamos en la tercera revisión de los planes hidrológicos. Entonces, el proceso de elaboración de los planes es un proceso muy largo, con muchas fases de información pública. El procedimiento empezó en 2018, es decir, incluso antes de la pandemia, y ha habido distintos trámites en los que los interesados han podido presentar alegaciones. En el caso del Plan Hidrológico del Tajo, desde el principio, desde luego la cuestión más controvertida fue qué iba a pasar con el trasvase, y cómo se iba a prever desde el Plan Hidrológico pues, la satisfacción de las demandas de agua en la propia cuenca del Tajo, pero también, desde luego, en la cuenca del Segura, porque el trasvase, bueno, pues es una realidad hidrológica reconocida por la Ley del Plan Hidrológico Nacional. En este tercer ciclo, la elaboración de este plan, pero en general la elaboración de todos los planes, pues ha sido también compleja, ¿no? Porque, por un lado, hay que tratar de conseguir el mejor estado ecológico posible para todas las masas de agua, pero al tiempo también hay que conseguir la satisfacción de las demandas de agua para usos económicos, que aunque esto muchas veces pues no se dice, yo creo que es algo en lo que hay que insistir, que la Directiva Marco del Agua, aunque obliga, desde luego, a proteger el estado ambiental de las aguas, en ningún momento cuestiona que deban satisfacerse las necesidades de demanda para la agricultura, para la producción de energía hidroeléctrica, desde luego, y por supuesto, ¿no?, para el abastecimiento a poblaciones. En esta reunión del Consejo Nacional del Agua, pues levantó una cierta controversia en torno a la disposición adicional novena, que bueno, pues era una disposición que se incluía en el borrador de Real Decreto y que en su primer texto, digamos que bueno, pues preveía unas cuestiones que con posterioridad se eliminaron. En concreto, era que antes de exigir estos caudales ecológicos en el eje del Tajo para los años 2026-2027, se verificaría su necesidad teniendo en cuenta los resultados de una serie de inversiones que se deberían realizar en las cuencas receptoras del trasvase. Bajo tu punto de vista, ¿esta solución podría ser en algún momento contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la Directiva Marco del Agua? No, vamos, en mi opinión, en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que todos estos temas son realmente complicados, ¿no? Y a veces no es fácil explicar bien qué es lo que pasa o por qué se toman unas decisiones y no se toman otras. A lo que tú te debes referir es a un informe que se hizo en el Consejo Nacional del Agua sobre un proyecto de Real Decreto aprobatorio de los planes. Es decir, el Consejo Nacional del Agua no aprueba los planes. Es un órgano consultivo donde están representadas todas las demarcaciones, los usuarios, el gobierno, los ministerios, las comunidades autónomas, las asociaciones ecologistas. Es decir, es un órgano que reúne a muchas personas que conocen de qué va el tema de la gestión del agua, todas las dificultades de la gestión del agua. Entonces, bueno, pues el gobierno sometió a informe del Consejo Nacional del Agua un borrador un proyecto de Real Decreto de aprobación de todos los planes, en el que se tomaba una solución para resolver un problema que se había suscitado durante la elaboración de los planes hidrológicos, que era el problema derivado de la falta de coordinación de los planes del Tajo y del Segura. Porque, por un lado, el plan hidrológico del Segura se había elaborado contando con las aportaciones históricas del trasvase, pero, por otro lado, el plan hidrológico del Tajo aprobaba o incluía unos caudales ecológicos que suponían el vaciamiento de facto de los excedentes de agua que se utilizan para llevar a la cuenca del Segura. Es decir, había una descoordinación profunda, ¿no?,
entre los dos planes y esa descoordinación tenía que tratar de resolverse de alguna manera. Entonces, para resolver ese problema, suscitado, como digo, durante el proceso de elaboración de los planes, pues el gobierno tomó una decisión que era una decisión armónica o salomónica, ¿no? Porque por un lado decía que habría unos caudales ecológicos en el eje del Tajo, que eso era correcto, pero por otro lado lo que preveía es que un incremento paulatino de los caudales ecológicos del Tajo, que estaba previsto por el propio plan hidrológico y que era lo que suponía de facto que no hubiera excedentes trasvasables, suponía una aplicación gradual del incremento de caudales ecológicos, no se aplicaría, es decir, no entraría en vigor, es decir, no haría falta elevar los caudales ecológicos si a consecuencia de unas inversiones prometidas por el gobierno, tanto en la demarcación del Tajo como en la del Segura, pues se demostraba que ese incremento de caudales o bien no era necesario, porque con las inversiones la calidad del agua del Tajo hubiera mejorado suficientemente, o bien no fuera oportuno, porque valorando el impacto socioeconómico de esos caudales, las repercusiones iban a ser muy negativas y, por tanto, insostenibles en la cuenca del Segura. Porque al tiempo que se preveían unas mejoras en la cuenca del Tajo, vinculadas sobre todo a la depuración de las aguas residuales, se preveía también inversiones en desaladoras en la cuenca del Segura. Es evidente, conociendo cómo van las inversiones en España, o es, más que evidente, vamos a decir, es dudoso que pueda haber hechas inversiones suficientes como para que haya desalación de agua en la cuenca del Segura que permita satisfacer todas las demandas a un precio razonable, y en condiciones de calidad suficientes, porque eso sí que está acreditado por expertos, que la calidad de la desalación no es igual que la calidad del agua. Pero bueno, en cualquier caso, ni existen esas desaladoras, ni existe esa garantía de agua, y una garantía de agua imprescindible para satisfacer necesidades socioeconómicas. Por tanto, por eso digo que esta solución era armónica o era razonable, porque trataba de satisfacer tanto las necesidades del Tajo como las necesidades del Segura, y era armónico porque consideraba las necesidades ambientales y las necesidades socioeconómicas, que también son necesidades a las que ha de satisfacer la planificación hidrológica. Bajo tu punto de vista, ¿se puede interpretar de alguna sentencia del Tribunal Supremo que se obliga a incrementar estos caudales ecológicos? No, la verdad es que no. Bueno, la verdad es que no, porque además son unas sentencias muy largas, de nuevo son sentencias complejas de leer, pero hay una cosa bien clara. Lo que habían pedido los demandantes al Tribunal Supremo era dos cosas. Era que anulase el plan hidrológico del Tajo de segundo ciclo, porque no tenía caudales ecológicos en todas las masas de agua. Eso era lo primero que pedían. Y lo segundo que pedían al Tribunal Supremo era que fijase unos caudales ecológicos específicos dentro de la cuenca del Tajo. Es decir, al Tribunal Supremo le pedía las dos cosas, tanto la anulación del plan porque no tenía caudales ecológicos, como el establecimiento de caudales ecológicos específicos que los demandantes concretaban en cifras concretas en la cuenca del Tajo. ¿Qué es lo que dijo el Supremo? El Supremo dijo dos cosas. Los recurrentes le pedían dos cosas y el Supremo le tuvo que responder a estas dos cuestiones. Con respecto a la primera de las cuestiones, lo que dijo el Supremo es que era obligatorio establecer caudales ecológicos en el eje del Tajo. Esto lo dijo el Supremo. Sí hay que establecer caudales ecológicos en el eje del Tajo. Pero en relación con la segunda pregunta, el Supremo dijo, yo no puedo decir cuáles son las cifras de caudales ecológicos que ha de fijarse para el Tajo. Y, desde luego, lo que les dijo a los recurrentes el Tribunal Supremo es que desestimaba su pretensión de fijar unos caudales ecológicos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo obliga a que haya caudales ecológicos, pero en ningún momento el Tribunal Supremo puede determinar qué caudales ecológicos hay. Es decir, si hay que incrementar el caudal circulante que ya existe o no. Eso el Tribunal Supremo no lo puede concretar en modo alguno, porque es una decisión técnica, política, discrecional de la Administración. Es una decisión para la que la Administración cuenta con un margen de apreciación propio. Y ese margen de apreciación propio y específico de la Administración
no puede ser usurpado por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en modo alguno puede fijar los caudales ecológicos, porque para eso está la Administración Hidráulica. Es decir, resumiendo, lo único que ha dicho el Tribunal Supremo es que hay que establecer caudales ecológicos, pero no ha dicho cuántos tiene que ser, cuántos, cuál es el volumen de caudal ecológico. Y tampoco ha dicho que el caudal circulante, que actualmente existe por el eje del Tajo, sea suficiente o insuficiente. En modo alguno se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre esto. En definitiva, ¿cuál crees que es el motivo que está impulsando desde distintos ámbitos a que en esta planificación se recoja un incremento de los caudales ecológicos en el Tajo que hemos estado comentando? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues es un motivo que a mí se me escapa, francamente. O sea, a mí se me escapa cuál es el motivo. Más allá de que sea una decisión política, no, yo he mirado muchos papeles y no he sido capaz de encontrar ese motivo, ¿no? Porque se dan una serie de justificaciones, pero no hay unas justificaciones técnicas o jurídicas sólidas, en mi opinión, y en este tema he trabajado con expertos de primer nivel y ellos son los que han analizado este contenido técnico y no le encuentran justificación suficiente, a las decisiones que se están tomando en este ámbito. Más allá, ¿no?, de querer incrementar los caudales ecológicos, pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Para acabar con el trasvase, ¿no? Si quieres, sí, pues ¿por qué quieren? Pues para acabar con el trasvase. Al final, pues tiene que ser una decisión de esta naturaleza, ¿no? Subimos los caudales ecológicos de manera que parezca que las necesidades de la cuenca pues son superiores a las que realmente existen, ¿no?, por motivos ambientales y por motivos económicos. Perfecto, Isabel Caro Patón, socia de Menéndez y Asociados Abogados y también doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y bueno, pues explicarnos de primera mano tu punto de vista sobre este proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo y esta fijación de los caudales ambientales.